Ok, muy buenas tardes, hermanos. Es que como me hace así, digo, sí, no, sí, no. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y quienes estén conectando a la transmisión puntuales aquí en Casa de Oración Tijuana. El día de hoy, como saben, pues es el jueves de estudio y seguimos, ya casi estamos por terminar la segunda carta de Corintios. Ya estamos en los últimos capítulos, ya prácticamente en donde ya da todo lo final el apóstol Pablo, que les quiere enseñar, que les quiere exhortar, que les quiere animar a esta iglesia que se encontraba en Corinto. Y la semana pasada, si recuerdan, vimos el tema número 18 la semana pasada y que se tituló Sufrimientos del apóstol Pablo, que en esta carta, como ya veníamos diciendo, pues hemos visto a un hermano Pablo pues muy humano, ¿no? Un ser humano de carne y hueso, ciertamente un apóstol llamado por el Señor Jesucristo que se dedicó a ministrar y a llevar el evangelio a lugares en donde Cristo no había sido predicado, pero que ciertamente tuvo muchas vicisitudes, muchas tribulaciones, hubo muchos sufrimientos que él tuvo que pasar, pero que con gusto lo hacía por saber que muchos iban a conocer esta hermosa vida eterna que tenemos en Jesucristo. Y vimos en el punto número 1, que se llamó, si usted anotó igual que yo, osadía en el nombre del Señor contra osadía perversa. Entonces, aquí en estos versículos vimos cómo el apóstol Pablo utilizó la ironía para hacer ver que al igual que los falsos, aquellos superapóstoles, como él les llama a todos esos que estaban enseñando credenciales falsas para infiltrarse en la iglesia de Corinto y tratar de derribar esta autoridad espiritual que él era, pues al igual que ellos, él también podía usar la retórica, pero no para disuadirlos y engañarlos como los otros lo estaban haciendo, sino más bien para encaminarlos al Señor, para llevarlos siempre a esa madurez espiritual que se requiere en cada uno de nosotros como cristianos. En el segundo punto vimos a un verdadero ministro de Cristo y cómo él pues hace esta defensa, continúa con esta defensa de su ministerio para que todos ellos pues puedan ver que él no está desechando ni demeritando la autoridad que le dio el Señor Jesucristo, sino que por el contrario, él quiere apelar a esa semilla que fue sembrada en sus corazones para que precisamente ellos puedan distinguir lo falso de lo verdadero. Y allí vimos cómo muchos de estos pues, falsos apóstoles pues estaban compitiendo con él y muchos sí cumplían ciertos requisitos al igual que él. Por eso les dice, ustedes son judíos, pues yo también. Y él empieza esta disertación con ellos, pero lamentablemente estos requisitos que cumplían se referían más a cuestiones externas que a una verdadera característica de un hijo de Dios, que a una característica interna. El punto número 3 fue consecuencias de ser ministros de Jesús. Y aquí vimos cómo todos los sufrimientos físicos, emocionales, incluso espirituales que él tenía, eran parte inherente del ministerio del verdadero ministro de Cristo. Y sí notamos que todos ellos hacen mella y nos ayudan siempre a crecer en esta madurez hacia la fe en el Señor Jesús. Y por último vimos que lo más importante era la iglesia de Cristo. Sin duda alguna, que a pesar de todo y de todos, y aún muchas veces como se nos predicaba de nosotros mismos, es necesario que cada uno de nosotros llevemos a cabo la encomienda de Dios de cuidar su iglesia. Amén. Y pues el día de hoy vamos a pasar al tema número 19, que es una revelación para Pablo, que aunque era una revelación en ese momento para él, pues también lo es para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar introduciendo un tema quizás alguno de ustedes ha escuchado en estos tiempos, es un término que se acuña mucho y que se escucha mucho, acerca del progresismo. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sabe lo que es el progresismo? ¿Si alguien ha escuchado o no? ¿No les gusta tanto estar escuchando las noticias? Muy bien. El progresismo es un conjunto de ideas, de enseñanzas o principios que se consideran que pueden ser doctrinas políticas y sociales que buscan, entre comillas, el desarrollo e igualdad de la sociedad por medio de la inclusión, esa palabra tan sonada, la famosa inclusión, que la verdad la mayoría de las veces es una inclusión forzada, muy forzada, y de la distribución de la riqueza. Esto es algo que se está viendo a nivel global. Aunque este movimiento nació en Sudamérica, específicamente por allá por Perú, y hace ya muchos años, ahora ya es algo global, que permea en toda la sociedad, pero de alrededor del mundo.
Este movimiento ha dado como resultado en nuestra sociedad actual una sociedad de cristal, o sea, esa famosa generación de cristal, y ensimismada en su comodidad, lamentablemente una sociedad que no acepta un no como respuesta, porque si les dices que no es correcto lo que están haciendo, pues ¿sabes qué? O sea, son capaces de todo para conseguir que se normalice y acepten sus demandas como derechos, aunque estos sean contrarios a Dios y a la mayoría de la sociedad. O sea, ¿cuántos eslogans no hemos escuchado que se les dice, no, es incorrecto, eso que estás haciendo es muerte, es asesinato? No, mi cuerpo, mi decisión. ¿No le suena? O sea, y hacen de todo, o sea, literalmente son capaces de destruir y poner en llamas a todo el mundo por tal de que ellos se les respeten sus derechos. O sea, no aceptan un no por respuesta, no aceptan que están mal, que es algo incorrecto. Otra característica de los progresistas es que se aburren fácilmente, siempre están en busca de lo novedoso, algo que no hayan visto o escuchado antes, lo cual los lleva sin duda alguna a ser presa fácil de todo tipo de filosofías centradas siempre, casi siempre en el hombre. Por eso hay un montón de gente en el YouTube que tiene un montón de seguidores, porque la gente que está bajo esta influencia todo el tiempo está buscando lo nuevo, todo el tiempo, algo que no hayas escuchado. Entonces, obviamente las redes sociales y la gente que sabe manipular por allí, pues están ganando, pero un montón de seguidores, y ustedes saben que esos son negocios de millones. Isaías 5:20 al 21, si gusta anotarlo o ir a la Biblia conmigo para leerlo, ya nos advertía de estas situaciones que se iban a gestar en estos últimos tiempos y que han sido pues ya de antaño. Dice Isaías 5:20 al 21, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y al ver todo este panorama global, y que estoy me imagino que usted también ha de concordar conmigo, que es algo que vemos pues ahorita en todo el mundo, incluso pues los que tenemos hijos chiquitos, vemos cómo a veces ellos también ya están bien metidos en todo este movimiento, exigiendo también sus derechos. Ya no se deja a los chiquillos, cuando antes bien dicen, antes nomás así les pelaban los ojos y tranquilitos, y ahora, pero ¿por qué? O sea, todo esto está afectando, y si permitimos, pues nos va a afectar más, ¿no? Pero es algo que tenemos que ver, y al notar esto, este tipo de ideología, podemos notar, ideología o doctrina, que siempre ha estado presente debido a nuestra naturaleza egoísta. De hecho, podemos afirmar también que hay un cristianismo progresista. Tal vez el término le parece un poquito, no sé, nuevo para muchos, pero no ese es el punto, sino más bien entender que hay un tipo de cristianismo progresista que se nos está permeando, que se está metiendo en las congregaciones, que son personas que se aburren fácilmente de las enseñanzas bíblicas. ¿Has visto a las personas que están buscando siempre como esa nueva revelación, esas cosas nuevas, y que casi siempre están bien apartadas de la verdad de la palabra de Dios? Porque como alguien dijo, si es nuevo, pues no es bíblico, y si es bíblico, pues no es nuevo, porque nuestra Biblia ya tiene muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estos se aburren fácilmente de las enseñanzas bíblicas y creen que Dios está obligado a cumplir sus demandas sin aceptar un no como respuesta. Y entre los corintios, este tipo de ideología no era la excepción. Dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, si me acompaña por favor, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que hemos estado viendo nosotros, lamentablemente. Y precisamente esto es lo que aprovechaban y aprovechan los falsos maestros y apóstoles, pues precisamente para infiltrarse y atacar al apóstol Pablo y la sana doctrina que les había enseñado, quien, como hemos visto desde los capítulos anteriores, emprendió una defensa osada de su ministerio con el propósito de resguardar a los corintios de estas falsas doctrinas. Fíjense que todo esto que él estaba viendo que se estaba infiltrando, pues lamentablemente a nosotros también en nuestros tiempos se infiltra, y sí se tiene que levantar la voz, y a veces es con osadía. Mucha gente, lamentablemente a veces sí se genera también el cristianismo de cristal,
Y pues a veces, no, disculpen, no toleramos que se nos corrijan ciertas cosas o deficiencias, pero para eso estamos, cada uno de nosotros, para ir corrigiéndonos en este proceso de santificación y animándonos los unos a los otros y enseñándonos los unos a los otros. Este grave peligro orilla al apóstol Pablo a testificar uno de los episodios que seguramente habían marcado su vida y ministerio, dándole una revelación más completa del plan de Dios para las aflicciones que enfrentamos los creyentes y sobre todo que lo llevó a respetar la soberanía de nuestro Dios. Y sí, vamos a hablar de un episodio bastante tremendo en la vida del apóstol Pablo, que es cuando fue arrebatado al tercer cielo. Ese es nuestro primer punto. Si me acompaña, por favor, a 2 Corintios 12:1. Segunda de Corintios 12:1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Una de las particularidades de la sociedad griega que podemos ver en su historia era que sus maestros eran hombres muy reconocidos. Su fama regularmente siempre venía de los alumnos que habían formado, es decir, cuando ellos presentaban un currículum, ellos decían, yo fui maestro de fulano de tal. Y eso ya era como que, wow, o sea, enseñó a fulano de tal, que es alguien destacado, ¿no? A los que les daban, a ellos, a los que tenían este tipo de renombre, que habían enseñado a gente pues prominente, les daban un sueldo por enseñar. Aunque algunos, como por ejemplo, entre muchos de sus filósofos, Sócrates y Platón, lo hacían sin cobrar. Y de ellos tomaron ejemplo algunos de sus seguidores, yéndose por esa línea de la educación gratuita. Tanto Sócrates como Platón renunciaron a tener un pago y ellos se dedicaron a dar la educación gratuita pues, a los griegos en general. También dentro del cristianismo primitivo, para los griegos, los maestros de teología debían cumplir ciertas características para enseñar. ¿Por qué? Porque ya como sociedad griega ya tenían esto muy marcado. Entonces, un maestro de teología que entraba en una congregación también para ellos tenía que cumplir pues ciertas características, cierto currículum, por así decirlo, para poder enseñar. Lamentablemente, muchas de ellas no tenían, muchas de estas características que tenían que cumplir no tenían que ver con la santidad, sino más bien con el conocimiento y la capacidad de persuasión, que esto era algo por lo que al apóstol Pablo lo estaban criticando bastante. ¿Por qué? Porque no embonaba en ese punto. O sea, como otros muchos que sí tenían un conocimiento más elevado quizás, o por lo menos no más elevado, sino que a lo mejor lo transmitían mejor, a lo mejor tenían más carisma, a lo mejor podían tener una mejor retórica, y él como había renunciado a todas esas cuestiones humanas para no impresionarlos con esas palabras, pues a él como que lo estaban menospreciando bastante. Muchos de los falsos maestros llegaban a Corinto enseñando no solo falsas credenciales, o sea, inventaban un currículum, sino también falsas revelaciones y visiones que pretendían engañar a un pueblo que se agradaba y deslumbraba fácilmente por lo novedoso. O sea, el apóstol Pablo, de hecho, ese punto de que se deslumbraban por lo novedoso fue lo que aprovechó para predicar en Atenas. No sé si recuerda esto que sucedió en Hechos 17, 22 y 23, que en donde la Biblia nos narra, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago que estaba en Atenas, en Grecia, entre los griegos, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, eso de que les hablara de algo nuevo, de algo que para ellos no les conociera, fue lo que el apóstol Pablo aprovechó de una manera sabia totalmente para comenzar a predicarle el evangelio pues, a una audiencia bastante difícil. Debido a esta situación, es que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que relate esta experiencia extraordinaria que tuvo con Dios, con el propósito de enseñar a los cristianos que la predicación del evangelio no debe centrarse en experiencias personales,
sino en el poder de Dios. Recordemos que él narra esta experiencia y vamos a ver los primeros versículos que lo hace así como un poco como a regañadientes, pero es el mismo Espíritu Santo el que lo está llevando a que lo narre, porque era necesario que ellos lo comprendieran y que aprendieran todos ellos y nosotros una gran lección. Y aborda esta experiencia tomando el recurso del ileísmo, no sé si ha escuchado de este recurso, o hablar en tercera persona, como lo dice, o sea, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. A eso se le conoce como ileísmo. Este es el hablar en tercera persona. Entonces, él aborda esta experiencia tomando este recurso que, según los expertos aseguran, el ileísmo nos permite tomar distancia, quitar peso emocional y, en resumen, ver las cosas con mayor claridad. Dicen que esta forma de pensamiento en tercera persona, como es el ileísmo, ayuda mucho con los pensamientos, a que los pensamientos rumiantes, esos que no se te van. No sé si les ha pasado que tienes algo en la cabeza y luego al ratito otra vez, y como que puedes hacer y otra vez se te viene el mismo pensamiento. Eso se llaman pensamientos rumiantes, algo que está ahí constantemente y que a muchas personas les puede causar ansiedad. Dice que el pensar de esta manera, como en tercera persona, puede ayudar mucho a no caer en ansiedad en estos pensamientos rumiantes, y más uno que seguramente tuvo en su mente por 14 años. O sea, es una experiencia que no se le olvidó fácilmente. Dice que fue hace 14 años y lo está contando como si le hubiera ocurrido recientemente. Entonces, con algo así, pues le ayudó mucho utilizar este recurso para tomar distancia y verlo desde lejos. Con esto, el apóstol Pablo pone por sentado que dicha experiencia no lo hace más especial, sino que así le plació a Dios enseñarle una gran lección para su vida y su ministerio. El hecho que haya sido arrebatado no es que fuera una persona más especial que los demás, sino que dentro de la multiforme gracia de Dios, así le plació enseñarle a él. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras han considerado posiblemente que este acontecimiento pudo haber ocurrido cuando fue golpeado en la ciudad de Listras, algo que se nos predicó la semana pasada, mientras predicaba el Evangelio. Tan severamente, cuando lo golpearon tan severamente que lo creyeron muerto y ahí fue llevado al tercer cielo. Si me acompaña allí en Hechos, en el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muchos dicen en realidad que sí estaba muerto, o sea, no lo dejaron ahí nada más porque sí, sino que sí vieron que ya no tenía signos vitales prácticamente. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, en ese momento se considera que él probablemente, que en este acontecimiento, o sea, encajan en las fechas porque esto sucedió en su primer viaje misionero. Y cuando él está contando esta historia en 2 de Corintios habían pasado alrededor de 14 años. Por eso es que más o menos ahí encajan las fechas de que pudo haber sido en ese momento. Ahora, ¿es algo comprobado? No. Esto es nada más una especulación que más o menos encaja ahí, ¿no? Por eso se las comento. Ahora, este concepto del tercer cielo proviene de las tradiciones judías antiguas, que eran bien conocidas por el apóstol Pablo. Dentro de los judíos había ya una explicación acerca del cielo o los cielos, en donde se explicaba que el primer cielo corresponde a nuestra atmósfera. Obviamente ellos no le decían atmósfera, ellos le decían al cielo azul, donde vuelan las aves. Ese era el primer cielo. El segundo es el espacio exterior, donde están las estrellas. Ellos le llamaban cielo estrellado, que es ya fuera de nuestra atmósfera, ¿no? Y el tercer cielo, donde se cree, y en el segundo cielo es donde también se considera que se mueven los ángeles de Dios y también los ángeles caídos, o sea, ahí en el segundo cielo, en lo que es toda la atmósfera. Y el tercer cielo, que es invisible e inaccesible para el ojo humano, es donde está el trono eterno de Dios, y es a donde fue arrebatado el apóstol Pablo por parte de Dios para tener esta visión. Pero justamente es al cual nosotros tenemos acceso por medio de nuestras oraciones y gracias al Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿no es cierto? O sea, no necesitamos tanto.
con nuestras oraciones y gracias al Señor Jesús y a su obra redentora que partió el velo en dos y que ahora ya no hay separación entre Dios y los hombres, tenemos nosotros acceso, libre entrada a este lugar. Entonces, esta experiencia que él tuvo no sería solamente, no se quedaría solamente de haber entrado en este tercer cielo, sino que Dios le traslada al mismísimo paraíso creado por él. O sea, lo lleva a este tercer cielo y le da a conocer el paraíso. Este es nuestro segundo punto, lo vamos a encontrar en el versículo 3 y 4 de 2 de Corintios 12, si me acompañan por favor. Continúa explicando y relatando esta experiencia y dice, conozco a tal hombre, y otra vez lo dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esta es una afirmación que hace como diciendo, o sea, ni me pregunten, hay cosas que no voy a poder explicarles. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entre griegos y judíos existían conceptos similares acerca del paraíso. Ambos creían que era un jardín resguardado por los dioses, decían los griegos, y por Dios, decían los judíos, al cual iban a descansar los hombres después de morir, si habían alcanzado la gracia divina. Aunque para los falsos maestros judaizantes que se habían infiltrado en Corinto, el apóstol Pablo no era alguien que a su juicio cumpliera la ley, por lo cual el que haya visto el paraíso debió ser algo bastante debatido y cuestionado entre ellos, porque para ellos solamente alguien que cumplía la ley era alguien que iba al paraíso, pero para ellos el apóstol Pablo no la estaba cumpliendo. Entonces, el que les diga, yo fui al paraíso, como decirles, estoy aprobado por Dios. Y eso debió de haberles causado, no sé si se sigue escuchando, ¿sí se sigue escuchando? ¿Sí? ¿Me lo pego más? Ok. Entonces, esto fue algo que de seguro ha de haber causado, en cuanto supieron o leyeron la carta, ha de haber causado, ay, ¿a poco? O sea, la comidilla luego. Entonces, él sabía lo que se estaba metiendo, el tema que estaba hablando. Jesús precisamente también hace mención a este paraíso como esa morada eterna por haber creído en él. Esto lo encontramos en Lucas 23:43, que es esta escena en la cruz en donde están estos dos ladrones, y a uno de ellos, al que se arrepintió, recordamos que le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús lo menciona como esa morada posterior. Por ello, este era un tema algo controvertido para su tiempo, y más en ese contexto en el que estamos viéndolo. Tal vez por ello el apóstol comienza diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, porque era un tema no muy conveniente mencionar. Sin embargo, esto no limita que él sea fiel a la verdad y lo mencione tal y como sucedió, o sea, sin dar grandes detalles, pero lo dice, porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero sí sabía lo que se estaba metiendo, sabía lo que se estaba soltando allí y cómo iba a crear eso, pues todavía más detallitos para que muchos empezaran a cuestionar su autoridad. Aunque por el texto podemos deducir que el lenguaje en el paraíso, que dice que es en donde le dice que escuchó palabras inefables, es distinto al nuestro e imposible de explicar, algunos teólogos han especulado respecto a esta experiencia del apóstol Pablo, y se cree que todo lo que vio y oyó es lo que más tarde le ayudaría a fundamentar las doctrinas básicas del cristianismo. Como si todo en ese momento, cuando fue trasladado a ese lugar, como si todo su conocimiento de la ley que había adquirido como fariseo y la revelación de la gracia en Jesucristo que se le había manifestado, por fin cobraran vida, pero como una sola verdad, amalgamada. O sea, ya no es separado, sino todo ya como una sola verdad en Jesucristo. O sea, cuando deja de ver la sombra y ve la realidad. Entonces, eso es algo muy interesante, porque sí vemos al apóstol Pablo, que es, pues, yo creo que el que más doctrina dictó dentro de la iglesia, y lo hace con una autoridad. ¿De dónde le venía toda esa revelación? De Dios mismo. El conocer que ahora en la gracia de Dios tenía reservado una morada eterna llena de bienestar en Cristo fue lo que lo impulsó a padecer por su causa. Saber que tenía un final feliz garantizado en Jesús y que sus tribulaciones solo lo acercaban más a Él, lo hizo apreciarlas como parte del aprendizaje. O sea, qué bonito es cuando sabes que vamos a tener un final feliz. O sea, y que eso no se nos quite nunca jamás de la cabeza. Todo lo que estemos
padeciendo, y de nuestro corazón sobre todo lo que estemos padeciendo aquí, mientras nosotros permanezcamos fieles en el Señor, tenemos algo garantizado, tenemos un bienestar garantizado, un final feliz en Cristo. ¿A cuánto les gustan los finales felices? A mí también, por eso hay que permanecer firmes, el que permaneciere. Quizás algunos de nosotros añoremos cierta etapa de nuestra vida cuando seguramente las cosas eran más sencillas y no había tanta preocupación ni dolor. ¿Cuántos a veces no se acuerdan? Ay, cuando estaba en tal etapa. Bueno, los que ya somos más grandes, a lo mejor algunos la están viviendo y ni cuenta se han dado porque no la están apreciando, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cuántos que ya somos ya más adultos, que ya pasamos de ciertas edades, sin mencionar edades, ¿verdad? No es para eso. Pero ¿cuántos nos recordamos y decimos, ay, cuando estaba, así como Jaimito el Catedral, Tangamandapio, mi pueblo natal? Entonces, muchos a lo mejor tenemos esa imagen, ¿no? Pues algo mucho mejor que eso nos espera a los hijos de Dios, y déjeme decirle que no va a ser algo temporal, va a ser algo eterno. ¿Cuántos nos da gusto eso? O sea, ya no va a ser un bienestar temporal ni una etapa temporal que nada más vamos a vivir en cierto momento, sino que ya va a ser algo eterno. Esto es algo que Dios le quería revelar al apóstol Pablo. Dice primera de Timoteo 6:12, si me acompaña por favor. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. O sea, permanecer. Dios nos llamó a eso. Seguramente todos hemos tenido experiencias extraordinarias con nuestro Dios. Seguramente a todos nos ha tocado algo que dices, Señor, esto no es casualidad, es diosidencia. Seguramente. Y cuando su Espíritu Santo nos indique que es momento de compartirla, debemos hacerlo sin miedo, dándole siempre la gloria a Él y sobre todo enfatizando lo que aprendimos de ella, porque justamente eso, ese aprendizaje, es lo que es provechoso para nuestros hermanos. Tal como lo hizo el apóstol Pablo. Muchos seguramente tenemos, y dice la Biblia, o sea, y se las contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, las grandes obras y maravillas que Jehová ha hecho con vosotros. ¿Y cuántos no tenemos un montón de obras y maravillas que Dios ha hecho con nosotros? ¿A cuánto no nos ha proveído en medio de una necesidad de una manera inexplicable? ¿A cuánto no ha sanado de una manera inexplicable? ¿A cuánto no nos ha dado paz en medio de una tribulación que hasta la gente te voltea y te dice, ¿y cómo estás ahí? Y ahí está uno, y en paz, o sea, algo inexplicable, y eso no se debe de callar, hermanos, no se debe de callar, y debemos de contarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por generaciones perpetuas, porque esa es la manera en la que nosotros también mantenemos la memoria de Dios activa en cada uno de ellos y hablándoles de la palabra y transmitiéndoles todo ese conocimiento y todo lo que aprendimos a través de eso. Dios es muy bueno con nosotros. Y así Él lo transmitió, el apóstol Pablo así lo hizo, y quien aprendió, ¿sabe a qué? A gloriarse en las debilidades. Este es nuestro punto número 3, si me acompaña. Allí a 2 de Corintios 12:5, por favor. Dice, 2 de Corintios 12:5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, le digo que él ya estaba viendo que iba a ser un tema polémico para muchos. Pues dice, lo dejo ahí. De ninguna forma una persona presume o resalta sus debilidades. O sea, ¿cuántos presumimos o resaltamos nuestras debilidades? Por el contrario, más bien estamos acostumbrados a elogiar lo bueno tanto en nosotros como en otras personas. Lo débil regularmente siempre lo estamos escondiendo y nos exhibe. O sea, ¿quién exhibe más sus debilidades que sus fortalezas? Pues prácticamente nadie, ¿no es cierto? Y cuando elogiamos más las fortalezas que las debilidades. Eso es algo que regularmente así lo hacemos todos. Pero el apóstol sabía que esa actitud nos lleva a vivir una religión de apariencia solamente. O sea, es una apariencia nada más, que era justamente lo que él había conocido toda su vida como fariseo, a guardar apariencias.
Una de las cosas que el Señor Jesús siempre reclamó a los fariseos y saduceos y a todos los religiosos de aquel tiempo era precisamente vivir una vida de apariencias, en donde se mostraban como personas intachables cuando todos sabemos que ninguno somos perfectos. Pero les gustaba dar esa apariencia y eso solamente es religión, porque nunca se enseña, nunca se muestra toda la persona en sí misma. Por ello sabía que era necesario que todos supieran que él era un hombre como todos, pero que por la gracia de Dios era de buen testimonio, digno de imitar, pues él imitaba a Cristo. Y esto era lo que lo diferenciaba de aquellos superapóstoles. Esto también se los comentó en 1 Corintios 15:10, si gusta anotarlo, ir conmigo ahí a la cita. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, o en mí, dicen otras versiones. Es importante aclarar, cuando hablamos de las debilidades, porque no se vaya a malinterpretar también esta parte, es importante aclarar que estas debilidades mencionadas no se refieren a pecados, ¿verdad? Porque mucha gente puede pensar, es una debilidad, es un pecado, es algo que está cometiendo deliberadamente. Ni tampoco se refiere a que llevar una vida pecaminosa, o sea, no se refiere a eso. Por el contrario, son el motivo de la verdadera, estas debilidades que tenía él, que tenía en su carne, eran el motivo de enfrentar todos los días la verdadera guerra espiritual que hay entre el espíritu y la carne. Y que para salir vencedores necesitamos esforzarnos forzosamente en la gracia de Dios. O sea, ¿cuántos sabemos que la verdadera lucha en la guerra espiritual se vive acá? O sea, es acá, prácticamente. Entonces, él sabía que todas estas debilidades era lo que lo motivaba a presentar batalla todos los días. Aunque pudiera haber hecho él de esta visión el centro de su predicación, sí se imagina, o sea, él hubiera podido haber hecho de esta experiencia que tuvo del tercer cielo y del paraíso el centro de su predicación, como muchos hacían y hacen. O sea, ya si estuviera en nuestros tiempos, quizás ya le hubieran invitado a un montón de congregaciones a dar su testimonio, conferencias, libros, programas, qué sé yo, hasta su canal propio de YouTube. ¿Por qué? Porque pues es una experiencia bastante extraordinaria, ¿no? Y él hubiera podido hacer de esta experiencia el centro de su predicación, como muchos lo hacían y lo hacen, por amor a ellos y entendiendo, pero por amor a los corintios y entendiendo su mentalidad que era progresista, que los iba a llevar al humanismo y no a Cristo, prefiere no hacerlo. O sea, prefiere no centrar su predicación en ninguna revelación, sino en la palabra de Dios. Y es que el engaño es tan fácil y sutil, el engaño de centrarse en el hombre. Tendemos muchísimo a idealizar según nuestras propias necesidades a las personas y volvernos sus seguidores y no de Cristo. O sea, nosotros tenemos tanto que por eso, le repito, las redes están plagadas de gente así, que tienen un montón de seguidores. Y es que idealizar a una persona es cuando deliberadamente decidimos omitir sus debilidades y nos enfocamos solo en sus fortalezas, permitiéndonos creer que es alguien perfecto, lo cual peligrosamente lo eleva en nuestra mente y muchas veces en nuestro corazón al nivel de Dios, con D minúscula, obviamente, a un Dios con D minúscula. Entonces, pero nosotros tendemos mucho a idealizar a las personas, ¿no le pasa? A veces romantizamos, no sé si esa es la palabra correcta, pero sí tendemos mucho al romanticismo y cuando eso no se da, pues mejor nos divorciamos, ¿verdad? Esa es la verdad, porque tenemos ciertas expectativas, pero esas expectativas solo demuestran que nuestro valor en Cristo no está bien cimentado en la palabra de Dios. La idolatría, al ser un pecado que Dios aborrece, nubla todo nuestro entendimiento y nos vuelve dependientes de las personas. Y que somos altamente, o sea, nosotros las personas somos altamente propensas a equivocarnos en lugar de depender de Dios, que es el único que no puede fallar. O sea, eso es lo malo de idealizar. Luego se depende tanto de la persona que cuando aquella persona comete una equivocación, que ninguno está exento. ¿Quién no se ha equivocado? Pues todos, ¿verdad? Aunque eso no nos define, lo que nos define es que corramos pronto al Señor Jesús, nos arrepintamos y corrijamos el error. Eso es lo que marca nuestro cristianismo.
Sin embargo, o sea, cuando nosotros tenemos esta tendencia a estar idealizando y no se cumplen esos ideales y expectativas, automáticamente, o sea, se desmorona, hasta la fe se pierde, hasta se deja de ser cristiano y se apostata si es que un día sí hubo un nuevo nacimiento. O sea, esto es algo muy tremendo que Él les quiso evitar y que nos quiere evitar a todos. Tristemente, el cristianismo progresista está lleno de figuras públicas cuyas enseñanzas son ley para muchos, que sin detenerse a escudriñar las escrituras forman una opinión en base a ellas. Nadie niega, porque hay muchas figuras que, como alguien dijo, no sé si son pastores, pero sí son youtubers. O sea, youtubers sí son, pastores, pues no sé, ¿verdad? A eso ya solamente el Señor lo sabe. Pero por ahí hay muchas figuras públicas y la gente las idealiza. Y todo lo que dicen estas figuras públicas lo toman como ley, sin escudriñar la palabra de Dios. Recuerden que muchas cosas siempre hay que siempre estar atento a los dos lados, siempre hay que estar bien atento para mantenernos siempre en el centro. Nadie niega que seguramente no todas estas posturas son erradas, pero cualquier exponente sensato de la palabra sabe que es necesario revisar constantemente a la luz de la revelación de Dios toda postura. ¿Sabes? Sobre todo cuáles, aquellas que son de segundo orden, pero esas que son de segundo orden son las que están causando más división entre los cristianos. Son cosas que no son a veces ni doctrinas centrales, pero que se hacen unos debates que Dios de mi vida. No sé si ha visto usted alguno. Por ello, el apóstol Pablo no se centra en dar una cátedra ni explicar a profundidad cómo es el tercer cielo o el paraíso mismo, que sin duda podría haber hasta escrito un libro de ello, pero prefiere la edificación de los corintios antes que su propia fama. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, prefiere que sean edificados antes que tener esa fama. La gracia de Dios es el gran tema de esta revelación, solo su gracia nos es suficiente. Entonces, nuestro cuarto punto, bástate mi gracia, que es lo que aprendió el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:7, si me acompaña por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El famoso y desconocido aguijón en la carne del apóstol Pablo, que ha sido motivo de muchísimas teorías, entre las cuales encontramos 3 que son las que más se utilizan, que son las más, digamos, podrían ser las más acertadas. La primera es que quizás este aguijón era un tipo de enfermedad o ataque que sufría que le impedía llevar a cabo el ministerio. Algunos piensan que precisamente por eso es que se estrechó tanto su relación con Lucas, el evangelista, que también escribió el libro de los Hechos, que sabemos que él era médico. O sea, y ellos siempre andaban como muy juntos. Probablemente de las golpizas que a veces recibía, de tantos azotes y demás, alguna afección pudo también haber causado ahí. La segunda postura es su ceguera, que según sabemos, por sus cartas cada vez era más aguda. Se cree que pudo haber sido causada por todos los golpes que recibió por predicar a Cristo. Por eso él regularmente sus cartas, alguien más las escribía. No sé si ha notado eso, alguien más las escribía. Él tenía un escriba, algún hermano al que le dictaba e iba escribiendo. Y la tercera postura es que este aguijón en la carne también podría ser los falsos maestros y apóstoles que se infiltraban en las congregaciones y lo calumniaban para desacreditar su ministerio como apóstol del Señor Jesús. O sea que también esto se pudiera ver como un aguijón en la carne puesto allí en el apóstol Pablo. Es interesante notar que antes él daba cosas contra el aguijón. Recuerda que el Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, él se resistía a Dios. Mas ahora el aguijón viene a ser un trato de Dios que se ha vuelto su resistencia contra el orgullo. Él quiso destruir el aguijón, pero el aguijón terminó siéndole de bendición a él. Interesante, ¿no es cierto? Que toma también esta figura de lo que el Señor Jesús le habló en revelación.
Esto lo vemos en Hechos 16:14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué tremendo. Dicen que leí que esta analogía era tomada de cuando estaban arando los bueyes, quien los llevaba para arar, con un aguijón les pinchaba para obligarlos a avanzar. Pero cuando el buey no estaba muy amansado o que era muy rebelde, le tiraba patadas al aguijón, le tiraba patadas. O sea, en vez de avanzar, le daba al aguijón. Aunque el apóstol Pablo recibió un no como respuesta ante su petición de quitar su aguijón, le dijo el Señor que no. Literalmente, él dijo, bástate mi gracia. No se sintió ni culpable ni menospreciado por ello. O sea, no entró en culpa de decir, ay, es que por algo que hice, por esto, por aquello. No. Ni tampoco se sintió menospreciado de parte de Dios. Más bien lo asumió como una oportunidad única de parecerse más a Cristo. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos de ver las pruebas y las tribulaciones, ¿no es cierto? Como una experiencia única y una oportunidad para parecernos más a Cristo. Sin duda alguna que todos los cristianos tenemos nuestros aguijones o nuestro aguijón en la carne, que nos recuerda que debemos de ser humildes ante Dios, pues todos dependemos de Él. ¿Ya pensó en alguno? Quizás no se le ha venido ninguno a la mente, pero todos tenemos nuestro aguijoncito. Fíjese, le voy a platicar algo. Cuando yo estaba comenzando a predicar el Evangelio, pues uno va agarrando confianza, ¿verdad? Y más cuando la respuesta de la audiencia es favorable. Pero en una ocasión, mientras yo compartía un mensaje, un hermano por allá entró en un sueño santo, ya sabes, hasta se acomodó, bien acomodado ahí. Y por allá había otro bostezar, ¿no? Y yo no podía mantener la atención. Eso me comenzó a causar así como mucha frustración. Comencé a entrar en pánico. Tanto que ese mensaje que traía, que era de varias hojas, me lo aventé en menos de 15 minutos. En menos de 15 minutos. Fue algo, para mí, en ese momento, que fue algo sumamente humillante. Yo me sentí muy mal. Fue un pensamiento rumiante que no me podía quitar de la cabeza constantemente. De hecho, hasta le hablé al pastor y el pastor, bueno, pues ahí me dio unas palabras de ánimo. Aunque terminé en 15 minutos, le quiero decir que pues gracias a Dios ahí estaba el pastor y él terminó de dar el alimento, ¿verdad? Porque sí vio que yo nomás, que yo nomás no estaba allí. Y yo pasé por eso, pero yo tenía que pasar por eso. Yo tenía que pasar por eso y era necesario que Dios me permitiera pasar por ello para tratar precisamente con mi orgullo, porque todos tenemos nuestro orgullo y yo también batallo con él. Y entender que al predicar uno solo debe preocuparse por hacerlo con temor de Dios y la manera en la que la audiencia lo reciba pues no depende de uno, esa es obra exclusiva del Espíritu Santo. Si se duermen o no se duermen ya no es mi preocupación. Yo ya descanso en el Señor. Mientras yo lo que hago, lo hago con ese temor a Dios, ya descanso. La obra del Espíritu Santo es soberana en cada corazón, ¿no es cierto? Pero uno aprende y Dios trata con el orgullo de cada uno de nosotros. ¿A cuántos no les ha pasado alguna experiencia así donde Dios te humilla el orgullo? Y el que no, pues a lo mejor ya más adelante, así que vaya preparándose. Así que cualquiera que sea el aguijón que Dios ha puesto en nuestra vida, debemos estar agradecidos porque nos mantiene centrados en Él, ¿sí o no? O sea, nos mantiene despiertos y centrados en Cristo. Es obvio que el aguijón del apóstol Pablo lo humillaba constantemente y en medio de la aflicción tan grande, el Señor le dice, bástate mi gracia. Fíjense, le dice, bástate mi gracia. No le dice, bástate mi amor, ni mi poder, ni mi cuidado, sino mi gracia. La gracia es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. La gracia se manifiesta en nuestras vidas de muchas formas y algunas de ellas pueden exceder, fíjese, nuestro racionamiento e incluso ser sobrenaturales o extraordinarias, como fue el caso de él. Dice Primera de Pedro 4:10, para sustentar este principio de la gracia multiforme, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, que es multiforme, que se manifiesta como quiere. Uno no le puede poner dominio ni le puede poner rienda. Dios se puede manifestar como quiera y con quien quiera y de la manera que quiera y puede ser individual con uno o individual con otro. ¿A cuántos más los habrá trasladado al tercer cielo? No lo sé, pero por lo menos sabemos nada más del apóstol Pablo. Y así quiso en su soberana gracia.
Cuando tenemos este hecho tan presente, todo lo que sucede a nuestro alrededor pierde relevancia y simplemente vemos cada tribulación como un paso más que nos acerca a ese destino eterno. Ya no importan las apariencias, pues somos capaces de aceptar todas nuestras debilidades delante de Dios con tal de que la gracia de Dios sea en cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Cada cosa nos acerca más a nuestra morada eterna. Y esto es algo que él aprendió, que cuando era débil es fuerte. Este es nuestro quinto punto y lo vamos a encontrar en el versículo 10. Si me acompañan, por favor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué decía aquí? Que lo hace fuerte es reconocer precisamente que era débil. Las debilidades o tribulaciones, la mayoría las padecemos, otros las pasamos, quizás algunos demos gracias por ellas, pero no muchos nos gozamos en ellas. O sea, a veces ya cuando uno está en tribulación lo que quiere a veces es que pase, ¿no es cierto? Ya que pase esta prueba. Esto es algo que el cristiano progresista de nuestros tiempos pues no predica porque no lo pueden entender. Ellos no pueden aceptar un no como respuesta y mucho menos aceptar ni gozarse en algo que amenace su comodidad o los haga verse débiles. O sea, hay que mantener cierta apariencia para ellos. La honestidad con Dios nos permite confesar y aceptar delante de Él nuestras debilidades sin importarnos la opinión de otros. Esto nos hace humildes para poder ser corregidos por Dios. Hermano, si nos equivocamos, todos estamos expuestos a equivocarnos. Todos. Lo que sí no puede estar presente en el corazón del cristiano es no querer ser corregido. Sí, o sea, si yo me puedo equivocar aquí arriba, también, cualquiera, en un área, pero que nunca, jamás en nuestra vida tengamos ese orgullo de no querer ser corregidos. Y de incluso muchas veces, porque yo he batallado con mi orgullo, de justificarse a uno mismo. Hay gente que hasta se justifica utilizando la palabra de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque entonces, pues se está colando esa generación de cristal dentro de nosotros, dentro del cristianismo. O sea, hay que saber que los cristianos, si algo tenemos que tener bien presente es que estamos aquí para ser corregidos. ¿Y a cuántos nos gusta? Yo sé que no a muchos, pero es necesario si queremos crecer y madurar en la fe, con la palabra de Dios. La historia, fíjense, tiene memoria de aquellos hombres y mujeres que pese a sus circunstancias de vida desfavorables, enfermedades y muchas cosas, dejaron un legado que permanece a nuestros días. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de un Beethoven con su problema de la sordera, un Van Gogh que padecía un montón de problemas mentales? Por allá ya más de nuestros tiempos quizás un Hopkins, un excelente científico de estos tiempos. Y la historia tiene memoria de ellos y encomia, o sea, a pesar de todo eso, mira lo que lograron. Pues Dios tiene memoria de aquellos hijos suyos que a pesar de sus tribulaciones y que en más de una ocasión recibieron un no por respuesta de su parte, llevaron a cabo su encomienda, que supieron tomar la gracia de Dios y transformar la adversidad en bendición. Esto lo vemos en Hebreos 11. Allí viene, es un relato completo, pero al final de este pasaje de Hebreos 11, que léalo siempre que se sienta muy, que necesite ese ánimo de parte de Dios, todo lo que padecieron esos grandes hombres y mujeres de Dios. Y en los versículos finales, en el 39 dice, y todos estos, los antes mencionados en el capítulo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y recordemos, mis amados hermanos, que el libro de los Hechos, ¿sabe qué? Se sigue escribiendo. Es el único que no dice cerrado ni amén. Y si pensamos en eso, ¿de quién creen que se está escribiendo en el libro de los Hechos? De nosotros. ¿Cuál será la reseña que leeremos de nuestra vida en él? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Qué dirá el libro de los Hechos de Marta? O de cada uno de ustedes. No voy a utilizar el ileísmo de tercera persona ahorita, pero debería. ¿Qué diría de mí? ¿Cuál será esa reseña que se escribiría? ¿Será de queja y culpabilidad?
porque así me la pasé, o será de esa en la debilidad. Algo que se puede enseñar a otros, algo que la gente y que diga, wow, gracias Señor. Vamos a concluir. Debemos, sin duda alguna, dejar de centrarnos en nosotros mismos y nuestra comodidad. Dejemos de estar en desacuerdo con Dios cuando no hace lo que queremos, incluso con las autoridades, cuando somos corregidos. Dejemos de idealizar a los hombres de Dios y veámoslos como semejantes a nosotros. Ese cristianismo progresista no nos lleva a ningún lado, a ningún lado. Dios ya nos ha dicho en este pasaje, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mas ahora, hermanos, es nuestro turno de responder, ¿qué voy a hacer con ese aguijón? ¿Darle patadas? ¿Resistirlo? ¿Tratar de ignorarlo? ¿O sacarle provecho y aceptarlo como una bendición que me acerca cada día más a nuestro destino eterno? Esta revelación le permitió al apóstol Pablo enfrentar esta vida con otra perspectiva y es una revelación también para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Si gustan, nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos entender, comprender, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Algo que rige el pensamiento de un cristiano es que si no estás tú, Señor, no tenemos nada que hacer. Que como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Que si tú no vas con nosotros, mejor no queremos ir. Mi Dios, ayúdanos a comprender y a entender que todo esto que muchos podemos estar pasando, eso que consideramos algo difícil o adverso, es una oportunidad para crecer en ti, para que tu gracia se manifieste en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no caer en queja, culpabilidad, murmuración y todas esas muchas cosas, Señor, que a ti no te agradan. Ayúdanos a centrarnos en ti y no en los hombres, Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Que nosotros, Señor, seamos humildes, Señor, para recibir tu corrección, dada por tus autoridades, por tu palabra, cuando tú nos corriges de muchas formas, Señor. Que en cada uno de nosotros se forme ese carácter manso y humilde que caracterizó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos